yo te iba a decir, esa pregunta para mí, como católico, no es incómoda. Porque ¿Y por qué para él sí? Porque ellos se rigen por las solas. Ellos, ¿quiénes son? Sola escritura, sola fide. Sola. Clarísimo. Y el señor Carlos Veloz está en el teléfono revisando, intentando buscar una justificación. Vamos a ver cómo termina esto. Levanten la mano los que consideren aquí que el catolicismo es muy superior. Sí, por mucho. Y ahí hay quienes no son católicos, ¿no? Claro, para defender su postura tuvo que ponerse en el terreno católico. Qué fuerte, que un protestante para defender un punto específico. Católicos, permítanme, denme un lugarcito aquí rapidito, me pongo rapidito aquí en el lugar católico para hacer la reflexión. Claro, porque como la Biblia no lo dice, necesita una autoridad exterior que interprete infaliblemente. Si quieren, no lo acepten. Yo te estoy diciendo, en el contexto que estudian esa parte del griego y la correlación que hay entre el término homicidio, suicidio, es lo mismo en griego. Ahora, No. Claro, fue la única forma que encontró para justificar su... Qué pena. Oh, qué pena. Aquí el contexto. Carlos, por eso te he dicho que cuando tú vengas aquí, Un minuto. no saques ni de la ciencia ni de la religión texto para leerlo aquí sin entenderlo. Te lo he dicho varias veces. No. Ahí quedó mal. Y eso que ellos no saben que en griego existen dos términos distintos, pero lo están deduciendo por el texto en sí mismo, por la comprensión natural del texto. Lo están deduciendo de ahí. Y eso que si es que alguien supiese y le dijese, pero tú sabías que existen dos términos específicos para hablar de esto, para el dormir al otro y el dormirse a sí mismo, y que aquí se está utilizando el dormir al otro y no a sí mismo, ahí sí, ¡buah! Hubiese quedado mucho peor el señor Carlos, ¿no? Hubiese quedado mucho peor. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Bien, me han pasado un video que se llama Jesús se quitó la vida, y luego ahí dice Ariel Santana versus los demonios del recetario. Bueno, es un programa sencillamente, es una especie de podcast donde algunas personas tratan un tema específico. En este caso van a hablar al respecto de si Jesús se quitó la vida, pero llega un momento en este diálogo que versa sobre el sui, esto, ¿no? Sidio. ¿no? O sea, eso ustedes ya saben a qué me refiero. Durante el video, como se va a repetir esta palabra o términos parecidos, van a ser silenciados. Ustedes ya saben que si escuchan raro es porque se entendía que iban a mencionar esta palabra. No quiero que salga en el video porque ya saben que YouTube puede ser un poco susceptible a estas, ¿no? ¿Por qué voy a hacer este video? Porque me llamó la atención muchísimo lo siguiente, y es que dentro de los panelistas está un hermano protestante. También hay, creo que 1 o 2 católicos, pero ese hermano protestante quiere fundamentar el sui, con la Biblia para determinar que este es un pecado, que eso está prohibido por Dios. Y aquí él se vale de lo que ellos llaman la sola escritura y va a quedar muy mal parado. ¿Por qué? Porque si solamente tomas la Biblia y la Biblia se interpreta a sí misma, no vas a poder llegar a la conclusión objetiva y clara, una interpretación clara de la Biblia, porque supuestamente ella se interpreta a sí misma claramente, de que el sui, es un pecado. No se puede llegar a eso. Para eso necesitas un intérprete exterior a la Biblia que tenga autoridad para determinar eso lo dice con base a esta interpretación. Y esa interpretación es la correcta. ¿Quién tiene la autoridad para hacer esto? Solamente la iglesia de Cristo, su magisterio. Y el magisterio determina esto a sí mismo, ¿no? Está mal, es un pecado grave. ¿Se entiende? Pero aquel que es sola escritura, basándose solo en la Biblia, no puede llegar a esa conclusión, a menos que haga una interpretación personalísima, pero que puede venir otro protestante y decir, pero a mí me parece que eso no es así, porque el texto no dice claramente eso. Se puede interpretar de otra manera. Y aquí viene, lamentablemente, esta postura tan presta a confusiones, que es la libre interpretación. Como interpreta cada uno como quiere, vamos a ver qué es lo que pasa en este video y las consecuencias luego de la sola escritura y la libre interpretación. Atención.
Al lado derecho tenemos a ese señor, se llama Carlos Veloz. El que está a la izquierda es un panelista, entiendo que él es católico. Y luego hay unos 3 más que están allí. Ok, vamos a ver. Carlos. Ok, en el término de matar, la Biblia es contundente de que Dios prohíbe matar. A ver, aquí se está hablando acerca del sui naná a sí mismo, ¿no? Vamos a llamarle el dormirse a sí mismo, vamos a llamarle así. Aquí se está hablando de dormirse a sí mismo. Esto es el punto central. Pero este señor Carlos, en cambio, va a decir, vamos a hablar de sencillamente matar. Pero ¿podrá con la Biblia determinar que cuando hay este mandamiento de no matar, seguramente a eso se va a referir, se está refiriendo también a hacerlo a sí mismo? Vamos a ver. Porque ya les adelanto, eso es muy complicado con la Biblia. Ya van a entender por qué. Escuchen esto. Y el término sherak en hebreo, no sé si lo estoy pronunciando bien, no recuerdo exactamente, pero hay varios términos en hebreo. Habla precisamente de no matarás en el contexto del asesinato, pero también habla de que los... Atención, o sea, de hacerlo a otra persona, a eso está refiriendo. Agredir a otra persona hasta hasta dormirlo, ¿no? Homicidas no heredarán el reino de los cielos. Y yo escuché a Ariel, que sí está abordando el texto bíblico como lo dice el Nuevo Testamento, Jesucristo, que para nosotros es la revelación plena de todo, hasta tú deseándole la muerte a una persona. No, decirle imbécil. Exactamente, hasta decirle fatuo, ya tú estás cometiendo pecado. Y de hecho, el suicidio, en el término de homicidio, en el contexto general, también para Dios, que es el dador de la vida, tú estás cometiendo un pecado porque la vida que tú tienes, incluso en el contexto legal, normal, civil, tú no puedes determinar la vida como tú quieras. Por ejemplo, yo no puedo ir a tu consultorio para yo decirte a ti... Disculpen que me meta un poquito, no voy a interrumpir mucho. Se está hablando sobre el dormirse a sí mismo, ¿no? No hacia la otra persona, a sí mismo. Y ahora se comenzó a meter con cuestiones legales, sociales, entiendo que también culturales, pero aquí la cuestión era la Biblia, ¿no? A ver, si eres cristiano o protestante, que demuestre con la Biblia que eso está prohibido y que es un pecado para Dios, ¿no? Doctor Guerrero Heredia, mire, usted sabe lo que yo quiero hacer. Yo me percibo una persona sin cabeza, por lo tanto yo quisiera que usted me moche la que yo tengo acá, sí, para que se cumpla eso. Ni tú, ni la ley, nadie te va a aprobar eso. Ni tampoco la ley le va a permitir a esa persona hacer de su vida cuanto quiera, a menos que viole la ley y lo haga de manera oculta. Y también en el contexto moral y legal, eso también es una falta para el ser humano. En el contexto que vivimos nosotros civilizadamente en Occidente, ¿verdad? Ahora, Dios cuando dice que ni los homicidas heredarán el reino de los cielos. Aquí mencionaron el contexto de Judas. Judas fue determinado, o sea, nombrado en la misma palabra de Dios como una persona que no le pertenecía a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo dice, entre vosotros hay uno que es diablo, que no está limpio, etcétera, etcétera. Más vale no haber nacido por todo el contexto que lo que iba a hacer Judas. De hecho, Judas no estaba buscando matarse tampoco. Judas entró en una depresión, que el término que se utiliza ahí es metamelomai. Miren, atención, aquí lamentablemente pues él está, y eso es justamente consecuencia de la sola escritura y la libre interpretación, está buscando la manera así de al final llegar a esta conclusión, pero veamos es que logra hacerlo satisfactoriamente, inclusive con su interpretación, ¿ya? Veamos si lo logra, pero no puede decir claramente, la Biblia dice esto, punto, porque aquí somos sola escritura y la Biblia dice esto. Entonces está buscando forma por aquí, por acá. Ahora va a recurrir al término griego, a ver cómo lo explica. Ha sido por todo el contexto que lo que iba a hacer Judas. De hecho, Judas no estaba buscando matarse tampoco. Judas entró en una depresión, que el término que se utiliza ahí es metamelomai en griego, que no es un cambio profundo de su arrepentimiento. Entonces, metamelomai en griego. Es una mala palabra. ¿Qué diferencia hay entre eso y metanoia? Metanoia es un cambio profundo de un arrepentimiento. Sí, metamelomai en griego es como cuando tú dices, wow, yo entregué a Guerrero Heredia y Guerrero Heredia lo estaban difamando, pero ese hombre es inocente, pero yo me fui con la ola y me puse a acusarlo también. Sí. Entonces hay un remordimiento interno que lo llevó a una desesperación psicológica, y podemos decir a Judas, y terminó matándose. Ahora, Judas sabía lo que estaba haciendo. Judas entregó al maestro, Judas lo vendió por dinero, Judas conspiró contra las personas que querían matarlo, las personas que
implementaron. El que está al lado, que es católico, dice, más o menos. Porque claro, es que es complicado con solo la escritura. Atención. Sabía lo que estaba haciendo. Judas entregó al maestro, Judas lo vendió por dinero, Judas conspiró con las personas que querían matarlo, las personas que implementaron los mecanismos para quitarle la vida, sabían que él era inocente. Ese es el contexto real del texto bíblico. No has respondido por la último, pregunta. por último. Para Claro, y le dice, pero no has respondido la pregunta. ¿Dónde dice que dormirse a sí mismo es un pecado? Aquí se está hablando sencillamente de lo que hizo Judas con base a haber entregado al maestro, que no se arrepintió, ese es el punto específico. Atención. seguir escuchando a los demás. Cuando nosotros hablamos de que una persona tiene un contexto para quitarse la vida o quitarse la otra persona, absolutamente, no importa lo que digan aquí, eso es un pecado delante de Dios. Esa es la opinión de una persona que cree en Jesucristo acá. Ya el que no... Pero ¿de dónde saca eso? Que también dormirse a sí mismo. Dormir al otro está bien, eso está claro, está clarísimo, no matarás. Se refiere siempre al prójimo, inclusive Jesucristo cuando explica en el Nuevo Testamento el sentido del no matar, hace referencia al otro, no hace referencia a sí mismo. O sea, dormirse a sí mismo. Les muestro rápidamente, solamente para entender eso, fundamentarlo y continuar con lo que dice. Tenemos aquí Lucas 12, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Evidentemente se está refiriendo a hacerlo a otra persona, porque todavía sigue vivo para el juicio, ¿no? El juicio en el pueblo. O sea, está vivo para ser declarado culpable y llevarlo a juicio. O sea, no se está refiriendo a sí mismo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ya continúa, siempre en relación al prójimo, al hermano, ¿sí? Eso lo dice la Biblia claramente, tácitamente. Pero asimismo dormirse, veamos cómo lo soluciona la sola escritura. La opinión de Carlos. Esa es la pregunta. Le dicen, es la opinión de Carlos, es la opinión de Carlos, pero ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la escritura? El que es homicida Se y le el fue la que luz. piensa quitarle la vida a una persona o quitársela automáticamente, para Dios es todo, porque en la ¿Dónde vida... está eso? Eso está en la Ahí, Biblia. ahí se le fue la luz. Voy a intervenir acá. Se le fue la ¿Sabe luz. qué? Esa pregunta, En la por ejemplo, Biblia. Por ejemplo, Se le fue la luz. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice que a sí mismo eso es un pecado? En la Ahí, Biblia. ahí se le fue la Pero atención, no es que yo estoy intentando justificar el dormirse a sí mismo o el dormirse a sí mismo asistidamente como la eutanasia. No estoy justificando esto. Para los católicos está clarísimo que es un pecado grave, gravísimo, ¿sí? Es gravísimo. Pero nosotros nos fundamentamos en la Sagrada Escritura y la interpretación del magisterio de la palabra de Dios para determinar que esto es un pecado gravísimo. Pero en cambio, el sola Escritura y la libre interpretación no puede realizar esto de una manera contundente, clara, total, sellado, ¿no? ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Atención. Prácticamente para Dios es todo, porque en ¿Dónde la está vida... eso? Eso está en la Ahí, Biblia. ahí se le fue la luz. voy a intervenir acá. Se le fue la ¿Sabe luz. qué? Esa pregunta, En la por ejemplo, Biblia. por ejemplo, ¿En qué parte está? ¿En ¿Dónde qué está? parte de la Biblia está eso? Te voy a dar hasta la semana que No, no, viene esa para que lo pregunta- averigües. Las estructuras religiosas. Y ya, No, usted pero utiliza no, ya. perdón, las Permito. estructuras religiosas Uno. no solamente contemplan No, en pero- su marco de comportamiento lo que dice la Biblia. no, espérate, la Hay dogma, católica, hay- la católica. Pero está bien, hay dos. Ay, La espérate, católica, aquí- espérate. Ay, dos. La católica. Ariel tiene razón. Exactamente. La católica no solamente es sola escritura, también tiene un magisterio, también tiene una tradición. Y por eso lo que ella enseña ha tenido que pasar por este filtro de una autoridad. No solamente la Biblia por sí misma, sino que hay que tener a alguien que la interprete. La católica, espérate. Y que la interprete infaliblemente. Porque si eso que se ha interpretado tiene errores, pues también nos volvemos libre de interpretación. Tú dices eso, iglesia, pero yo tengo mi interpretación. No. Entonces tendría que necesariamente tener una interpretación infalible para que yo me ajuste a ella, y que además esa interpretación infalible también está en la Biblia. Es decir, que el Señor haya dado esa autoridad, y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Por supuesto que sí, les doy las llaves del reino de los cielos. Por supuesto que sí, el Espíritu Santo guiará a esta
iglesia. Los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella hasta la plenitud de la verdad. ¿Está claro? Una iglesia fundada por Cristo. Pero la libre interpretación y la sola escritura que se da en el mundo protestante, ahí tiene este punto muy, pero muy débil. Muy débil. Por eso ese señor católico está ahí. A ver, vamos a ver qué es esto. Está bien, hay dos. La católica, espérate. La católica, espérate. La católica. Perdón, ¿cómo la católica y no la cristiana? Porque por eso, yo te iba a decir, esa pregunta para mí, como católico, no es incómoda. Porque ¿Y por qué para él sí? Porque ellos se rigen por las solas. Ellos, ¿quiénes son ellos? Sola escritura, los protestantes. sola fide. A la sola. Clarísimo. Y el señor Carlos Veloz está en el teléfono revisando, intentando buscar una justificación. Vamos a ver cómo termina esto. Ah, sí. Sí, y como la sola escritura, solamente se basa en la escritura, nosotros los católicos también nos basamos en el magisterio, en la tradición. ¿Las 9 solas luteranas? Sí, las solas son, son luteranas. Ellos se basan en la sola. La iglesia católica se basa en el magisterio, lo que dijeron los padres de la iglesia, lo que dijeron los y la papas. tradición Entonces, si algo comenzó a ser un dogma en el siglo V, pues yo como católico lo asumo. No, pero mira, lo que pasa es, Ariel, no estoy Tú de eres acuerdo. católico también, Yo soy ¿verdad? católico, Sí. pero... Yo como católico lo asumo. Sí, yo como... Sí. Y Eladio apoya el catolicismo. En el catolicismo se establecen los dogmas de manera oficial y a los que lo promueven y lo aceptan no le da pena ni le da vergüenza aceptarlo y decir que lo profesan. En el caso de las otras religiones, sí se construyen dogmas. La diferencia es... Dogma. Que no lo Usted tiene... acepta el dogma. Claro que sí. Fanatismo. No, eso no es Fideísmo. fanatismo. No, eso no es fanatismo. Es una connotación que se le da. Una interpretación. Una interpretación que se le da. ok. Pero lo cierto es que en la iglesia existen una serie de dogmas que uno acepta como bueno y válido. Por ejemplo, ese del suicidio, yo lo acepto. Pero ¿dónde ¿Por qué? está? Yo quiero saber Pero perdón. si es raro que Está diciendo que el dormirse, evidentemente, está mal, ¿no? Eso está diciendo. pregunta es ¿en qué momento la Biblia Es que dice Ariel no es biblista, No, ni yo tampoco soy biblista. Yo entiendo yo entiendo que dentro de la... Pero Veloz está buscando en Google, él puede buscarlo y orando. Que pida revelación divina o a ChatGPT para que se lo Ella no busca dé. en Google? Eso le permite. Él busca allá en IA. perdón, en IA. Sí, en el ChatGPT. O Sí, sea, pero él se le permite. o sea, Ya, oro y pero busco en bueno. ChatGPT. Puede buscar la cita, no hay problema. Carlos, ¿qué Espera. dice Pero él se ChatGPT? le- No, bueno, no, ok, no hay una cita bíblica sobre el suicidio. que prohíba que Que ella no te suicidas. Yo no hablo de homicidio. Y él sigue con el o sea, él sigue con el dormir al otro, ¿no? Porque de eso sí es clara la Biblia. Pero ¿y lo otro? Pero perdón, No me cambies la palabra. Déjame terminar. Y le dice en el fondo, no me cambies la palabra, no me cambies la palabra. Aquí estamos hablando del dormirse a sí mismo, no al otro. Suicidas. Yo no hablo de homicidio. Pero perdón, No me cambies la palabra. Déjame terminar. Déjame terminar. la palabra homicidio en griego tiene una connotación. Perdón. Homicidio en griego. Homicidio en griego. La palabra homicidio en griego tiene una connotación con el suicidio. Y eso que dijo Ariel, Eso sí me parece muy raro. Lo que vamos a ver. déjame apuntar algo para sumar a lo que tú dices. El principio de la escritura es lo que determina que la única palabra infalible es la palabra escrita de Dios, pero no niega las tradiciones, no niega tampoco el proceso histórico y te voy a probar que lo que tú estás diciendo es lo mismo que yo digo, porque eso es lo que indica la Biblia, con personas que sí dedicaron toda su vida estudiando la palabra de Dios. Agustín de Hipona. El que se Perdóname, mata. para por tener favor, contexto, ¿Agustín de Hipona de por qué siglo favor, es? Por favor, Sí, sí. por favor. No, pero ubícalo ¿De qué siglo históricamente. es? Siglo IV. Siglo IV, ¿no? Siglo IV. 400 años después. 400 años después. Dale, Siglo IV. te Claro, escuchamos, es parte, Veloz. ellos lo consideran parte. ¿Y tú? ¿Cómo Padre lo de la consideras? iglesia. Yo Sí, lo considero padre de la iglesia. Y yo lo considero un hombre de Dios también, Agustín de Hipona. No, padre de la iglesia, hombre de Es Dios. un padre de la Es iglesia. un padre. No puedo creer que está recurriendo a la tradición. Que está recurriendo a un obispo tararán, católico. ¿Qué es esto? Me parece muy raro, en verdad. Pero no es que es sola escritura. ¿Qué es esto? Es un poco raro. Yo sé que ellos también consideran que hay otras autoridades, pero ninguna por encima de la Sagrada Escritura, dicen ellos. Entonces, y que también son falibles ellos, ¿no? Las otras autoridades. Entonces, ¿cómo va a recurrir a un padre de la iglesia católico para decir, él tiene la autoridad para interpretar entonces
la Sagrada Escritura. Y por eso me voy a sujetar a él. ¿A él? Pero no, pues tienes que ir a la Sagrada Escritura. Y si la Sagrada Escritura dice algo y se ajusta a la Sagrada Escritura, entonces tú vas a decir, él tiene alguna autoridad. Pero no a la inversa. Para entender la Biblia, entonces voy a tener que ir a él. Y según lo que me diga él, en este caso San Agustín, voy a validar lo que dice la Escritura. ¿Qué? No, eso está mal para un protestante. Wow. En el caso de los católicos tenemos la tradición y tenemos la Sagrada Escritura como fuentes infalibles, sí, de la revelación. Qué cosa tan fuerte esto. Atención. Yo lo considero un hombre de Dios también, Agustín de Hipona. No, padre de la iglesia, hombre de Dios. Es un padre de la iglesia. Un padre de la iglesia. No, que Santo Tomás. Claro. Voy a volver a repetir. El bonito. principio de sola escritura establece que lo único que es infalible es la palabra de Dios, que fue dada a los apóstoles y a los profetas por inspiración del Espíritu Santo y quedó plasmada por escrito en lo que conocemos como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, para aportar un poquito a lo que dijo Ariel, ¿verdad? Quizá él lo dejó solamente ahí, porque nosotros no negamos la parte tradicional histórica del desarrollo de la iglesia. Nosotros lo que hacemos es que contextualizamos y pasamos todo por el filtro de la Escritura y no tenemos un magisterio que diga que es infalible, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Exacto, ¿no? O sea, la Escritura es la claridad. Ahí está la doctrina. Y si tú eres acorde a esto, listo, tienes cierta autoridad. Veamos si eso hace con este tema específico. El católico dice cuando Pedro, dígase, el Papa habla ex cátedra e infalible. Sí, eso es un contexto que tiene. Claro. ¿Consideras tú eso Eso también? es desde 1836. Yo no soy católico. 1836. Sí, la ex cátedra del Papa. Sí. Pero eso tú o lo aceptas o te Yo lo sales de ahí. acepto, O yo lo te acepto. sales de ahí porque. Bueno, pero Carlos no eso lo es. acepta eso. No, pero él no es de ahí. Dejen a Carlos. Por eso tenemos el principio de sola escritura y son 5 Siento que me van a puntos. marear. ¿Vas a dar los Sola textos, fide, porque- sola gracia. El otro le dice que ya está mareando mucho. ¿Qué de la cita bíblica? Claro, tiene que dar la cita bíblica. Sola Escritura. Gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios, sola escritura. Esos son los 5 pilares que tenemos nosotros los cristianos evangélicos en mayoría. Sí, lo va a poner en aprietos. ¿Qué cosas? Bueno, qué cosas. Es que es complicado. Sola Escritura, libre interpretación, solo ella infalible. Es complicado. Sí. De línea histórica. Ahora, ¿qué dice Agustín de Hipona? El que se mata a sí mismo es homicida de sí mismo y no podrá escapar al castigo correspondiente al asesinato. No debemos cometer suicidio para evitar pecados futuros, pues nunca está permitido hacer el mal para que venga el bien. Jerónimo, déjame terminar mi participación. No está en la Biblia, eso no es la Biblia, eso es Agustín. Eso es Agustín. Ese es el contexto del estudio, porque Ese ese es Agustín, ¿verdad? es el contexto. Pero es la Biblia, ¿Es la Agustín. Biblia o Agustín? Estoy aportándolo lo que pero dice. espérate. Ya es Carlos, católico, oye mi pregunta. ya, felicidades, Oye, Carlos, mi eres pregunta, católico espérate, ¿Esa es la Biblia o es Agustín? Ya es católico. Hermano, contéstame. Católico, se convirtió Claro. católico. Está apelando a la tradición. Es que el catolicismo es muy superior. Por eso Es que el catolicismo es muy por superior. eso Es mejor, es mejor realmente. Que el catolicismo. Levanten la mano los que consideren aquí que el catolicismo es muy superior. Sí, por Claro. mucho. Oh, Y ahí hay quienes no son católicos, ¿no? Creo que él es ateo, inclusive este doctor. No lo sé realmente, no lo sé. Pero no sé. O sea, lo digo porque como que no conoce mucho y siempre pregunta acá, o a menos que esté haciendo el papel del que no conoce. Pero no sé muy bien. mano los que consideren aquí que el catolicismo es muy superior. Sí, por Claro. mucho. Por mucho. Creo que hay una banda de católicos. Él en su defensa Carlos, se metió a católico. Carlos, Él en su defensa. Para ellos, después, y para ti. Carlos, espérate, Yo creo que hay algo que hay que... espérate, Claro, para defender su postura tuvo que ponerse en el terreno católico. Qué fuerte, que un protestante para defender un punto específico. Católicos, permítanme, denme un lugarcito aquí rapidito, me pongo rapidito aquí en el lugar católico para hacer la reflexión. Claro, porque como la Biblia no lo dice, necesita una autoridad exterior que interprete infaliblemente. Y por eso la Iglesia Católica va y dice contundentemente, el dormirse a sí mismo es un pecado, punto. Aunque no lo diga explícitamente la Biblia, tenemos autoridad para interpretar infaliblemente el texto bíblico. De no matar, el texto bíblico de amar al prójimo, el texto bíblico de que Dios es el dueño de la vida, el texto bíblico de que Él es el que da la vida y el que la quita,
y que además esta vida dada es una vida dada en abundancia, y luego interpretamos desde fuera esto para llegar a esta conclusión, el sinsentido de el dormirse a sí mismo. Y que además, aunque fue aceptado en algunas situaciones específicas, que inclusive la Iglesia Católica acepta lo que se conoce como el martirio, que no es el dormirse a sí mismo, sino entregar la vida por amor, que es distinto, la Iglesia comienza a matizar con el mismo San Agustín, luego con Santo Tomás de Aquino. Hay una interpretación intraiglesia, ¿no?, que reflexiona y que luego determina esto para todo el orbe. Evidentemente, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, hay condiciones o hay situaciones en las que dar la vida, entregar la vida, es un acto heroico y de santidad. Pero el sencillamente dormirse a sí mismo, no, aun cuando habían culturas en las que se aceptaban. Inclusive, hasta recientemente también en algunos grupos, por ejemplo, Japón, China, también en la antigua Grecia, también en la antigua Roma, también se creía, algunos filósofos también argumentaban a favor y en contra del dormirse a sí mismo. O sea, es una cuestión que sí, que digamos culturalmente, generalmente, universalmente, es considerada como un acto malo, ¿sí? Pero sí hay matices, sobre todo cuando uno entrega su vida en favor. O que también habían, digo, algunos que creían que por honorabilidad, por respeto, e inclusive por sabiduría, uno tenía la potestad de autodormirse, ¿no? Pero esto viene la Iglesia y dice, no, espérense un momento, no. Existe para nosotros, sencillamente, el pecado grave, que es el autodormirse, o lo que no es pecado, porque no es autodormirse, sino entregar su vida por alguien, que eso es un acto de amor. Se acabó. Básicamente, ¿no? Ahora bien, cuando una persona llega al autodormirse, por ejemplo, ya en la Edad Media se determinaba que una persona que lo hacía no podía ser aceptada luego para el rito de las exequias. No se celebraba el funeral, porque decían no se puede. Inclusive habían lugares del cementerio específicamente para esas personas, no con los demás cristianos que no se autodurmieron, ¿no? Entonces, esto ha tenido también una evolución en la doctrina católica y en la moral católica, no en cuanto al acto en sí mismo, porque eso ya está determinado, eso es un pecado grave, sino más bien a las circunstancias que pueden agravar la situación del pecado o pueden menguar la imputabilidad del pecado, porque por ejemplo, si es una persona, eso me pasó en un lugar que yo conocí, eso duele un poquito contarlo, pero es así, una persona que tenía síndrome de Down y pensó que podía volar y entonces se lanzó de un tercer piso y se murió. Él creía, yo vi algo en la televisión y yo también quería volar como, no sé, digamos, él pensaba en Superman o algo parecido y se lanzó y se murió, se mató. Entonces aquí hay circunstancias. No es lo mismo que le suceda eso a esta persona, que visto ya subjetivamente no hay pecado, porque no era su intención hacerlo, de otra persona que en cambio, teniéndolo todo y sin buscar ayuda, sin buscar a Dios, renegando de la ayuda y el favor de Dios o de una persona que le está brindando la mano, dice no quiero, sencillamente no, me cansé de esta vida y se pega un tiro, son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Y dentro de este punto, digamos, extremo, al otro punto extremo que he puesto como ejemplos, pues hay también matices al respecto de la situación subjetiva de la persona. Pero en cuanto al acto objetivo, evidentemente está mal. Está mal que ese niño haya hecho eso. Objetivamente está mal. Y nadie diría que es muy bien, estaba muy bien hecho. No, está mal. Pero subjetivamente, en cuanto a sus intenciones, en cuanto a su voluntad y a su libertad, pues ya esto entra dentro del juicio moral subjetivo de la persona. ¿Sí? Ok. Continuamos. Disculpen que ahora expliqué eso, pero pienso que es también importante. Retrocedo un poquito para regresar al punto. Está en aprietos el señor Carlos Veloz. ¡Wow! Para ellos, y para ti. Carlos, yo creo que hay algo que hay que espérate, Carlos. Quieren defender a Carlos. Carlos, una pregunta, Carlos. Aleluya. ¿Ese es Agustín o es la Biblia? Ese es Agustín. ¿Y de quién es Agustín? Ese es Agustín tocando. Obispo de la Iglesia Católica. ¿De dónde? De la Iglesia Católica. Sí, miren, yo creo que en este tema lo odió. hay que exponer algo.
Primero, yo estoy de acuerdo con que el suicidio, lo dije acá, no es pecado, no está en la Biblia, y creo que pecado es solamente lo que dice la Biblia que es pecado, sola escritura, ¿verdad? Si es tu principio de sola escritura. Claro, si te basas solo en la sola escritura, no es pecado. Solamente va a ser pecado lo que la Biblia diga que es pecado. La eutanasia no está en la Biblia. Y la Biblia no menciona el suicidio ni la eutanasia como pecado. Entonces, en principio sola escritura tiene que determinar, bueno, ni suicidio ni eutanasia es pecado. Okay. Ahora bien. Ni el aborto. Exacto. Tampoco. Ahora bien, no sé si ustedes conocen a Sam Harris, ¿verdad? Sam Harris, en su Moralidad sin Dios, el libro que él tiene, él expone una moralidad objetiva, diciendo que el mal es todo aquello que produce dolor, sufrimiento o daño, ¿verdad? Entonces, que podemos determinar cuando algo es mal. Ok, listo. Va a determinar esto, pero ya no es, no es creyente. Solamente va a determinar eso a la luz de la razón. Que se puede determinar eso a la luz de la razón, por supuesto. Por eso les decía a ustedes que en términos generales todas las culturas, las tradiciones, pues han visto a este acto como malo. Malo, ¿sí? Pero habían circunstancias en las que a veces aprobaban, ¿no? Pero en general, malo, ¿sí? Y evidentemente un ateo puede llegar a una conclusión. Sin Dios puede llegar a determinar que eso está mal, por supuesto que sí, porque es una cuestión de lógica, una cuestión también racional. Es más, todo cuanto es pecado, uno puede también determinar o por lo menos argumentar solamente desde la luz de la razón, por supuesto que sí. Evidentemente, la luz de la revelación viene a complementar esto o inclusive a determinar ya claramente algo que puede ser debatible por la luz de la razón, aun cuando la luz de la razón puede fundamentar también, ¿sí? Continuamos. Malo o inmoral, simplemente con estos tres valores y verificándolo. Si causa mal, sufrimiento o daño, entonces es inmoral. Entonces, para nuestra sociedad como tal, el suicidio causa mal, sufrimiento o daño, sí. Entonces el suicidio es inmoral, más no pecado, ¿verdad? Si nos vamos a la moralidad expuesta de Sam Harris, ese filósofo de la moralidad. Entonces, hay es contra natura el suicidio también. Es contra natura. Aunque las suricatas también hacen eso. Pero... Aquí es que vamos. Sí, pero Carlos no ha hablado. Lo que quiero para terminar decirle, primero, el suicidio como tal, cuando definimos suicidio, ¿verdad? Sui es yo mismo, ¿verdad? Yo mismo me... Y esto es importante porque él decía que en griego omi, sidio era igual a sui, sidio, ¿no? Decía Carlos Veloz, pero esto no es verdad, no son dos términos distintos en griego, ¿sí? Son dos términos distintos. Y por aquí los tengo anotados. El uno es androctonía, evidentemente de aner, de andros, o sea, matar a un hombre, matar al otro, por eso es sidio. Y el otro, en cambio, es autoctonía, ¿sí? Es decir, a sí mismo. Entonces, en griego no hay una especie de equivalencia del uno y del otro. Ahí sí, estaba sencillamente Carlos intentando como buscar la forma de argumentar su postura, pero es muy débil, muy débil. No sé si es que habla él después un poco más, veamos. Me ejecuto. El harakiri que mencionaba a Ari ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No es lo mismo inmolarse que suicidarse como tal. No es lo mismo. Ya de eso también les he hablado, que inclusive en la Iglesia Católica hay esa distinción entre los mártires que entregan su vida por amor y el otro que en cambio sencillamente... yo tenga un fin, yo quiero que los filisteos mueran, pero en esa acción voy a morir yo mismo, bueno, acepto... Coño. Deja que Carlos termine. Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, tiene muchos conceptos que él desarrolla que la Iglesia Católica Romana no la acepta hoy. Por eso el principio de la predestinación, como la tiene, por ejemplo, la visión calvinista, presbiteriana, viene de la... ¿Es un pecado? Bueno, Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece... miren, va a hablar sobre un texto bíblico, porque, claro, citar a padres de la iglesia no le va muy bien, ¿no? Veamos, atención. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, que era lo que estaba mencionando Ariel también, es homicida. Y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en él. En el contexto, en griego, la palabra homicida tiene una correlación con la palabra suicida. ¿Por qué? Porque el que se quita la vida es suicida como un homicida, porque delante de Dios... No, eso es una interpretación de San Agustín. San Agustín dice, bueno, ¿cómo fundamento esto? Listo. Vamos ahora a tener esta línea de pensamiento. Homicida también es aquel que lo hace a sí mismo porque está haciendo este acto a sí mismo. Pero no, porque en griego existe un término específico para eso. Por eso San Agustín se ve urgido luego a decir, es una especie de sida a sí mismo, y por esto él es un sui, ¿no? Sida. O sea, tiene que hacer una interpretación extra, punto. Tiene que salirse de la Biblia para interpretar, punto. Se acabó. Eso no lo dice la Biblia, o sea, no es sola escritura San Agustín, y por eso hace una interpretación desde fuera y crea un concepto desde fuera, porque les he dicho que la palabra de Dios, al hablar acerca de el matar, se refiere siempre al otro, ¿sí? Al prójimo. Y aquí también San Juan se está refiriendo al prójimo, no se está refiriendo a sí mismo. Eso es salirse de la sola escritura. Qué fuerte y qué pena, digamos, por el hermano protestante, ¿no? ¿Por qué? Porque el que se quita la vida es un suicida como un homicida, porque delante de Dios, vuelvo y repito, la vida que Dios da... O sea, no siguiendo la línea de pensamiento de sola escritura, ¿no? La vida que Dios da, y tú te la quitas, me da la ganariamente, tú se la quitas a otro, automáticamente es un pecado, no tienes el reino de los cielos, porque... ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? Ay. Eso es lo que creemos los cristianos, que establecemos ese contexto desde el Nuevo Testamento. Apocalipsis 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, homicida. Vuelvo a repetir. Porque tiene que meter a los ríos ahí que están matando palestinos. Héctor, pero discúlpame, mira, si tú quieres no lo aceptes. Yo te estoy diciendo mi opinión, como todos lo están dando. Tu opinión no, tú estás leyendo la inteligencia. Claro, es que le están pidiendo la Biblia. Si tú eres sola escritura, justifica tu posición sobre esto. Si eres sola escritura, justifica con tu método hermenéutico, interpretativo, exegético. A ver, hazlo. Y no puede. Ahora ha tenido que recurrir a esta concepción de que supuestamente en griego ese término también significa lo otro. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Por eso hay autoctonía. No solamente androctonía, ¿no? Qué fuerte. Si quieren, no lo acepten. Yo te estoy diciendo en el contexto que estudian esa parte del griego y la correlación que hay entre el término homicidio, suicidio, es lo mismo en griego. Ahora. No. Claro, fue la única forma que encontró para justificar su... Qué pena. Oh, qué pena. Que ustedes lo quieran aceptar, no hay ningún problema. Yo te estoy diciendo dónde nosotros tomamos en la escritura esa parte. Ahora mira. O sea, lo que él está diciendo es que siempre que en la Biblia se diga dormir al otro, significa también dormirse a sí mismo. Y eso no es verdad. No es verdad. No. Si tú vas a ver las leyes que están prescritas al respecto desde el Antiguo Testamento y luego en la explicación de Jesucristo, hace alusión no a sí mismo, siempre es al otro, al prójimo. Oh, qué cosas, qué mal. En Mateo 5, del 21 en adelante, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Atención, es siempre al otro, nunca a sí mismo. Qué pena. Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo... Culpable de juicio, tiene que ir al tribunal porque sigue vivo, porque no lo hace a sí mismo, hace al otro. Perdón que sea así, pero es que ya. Digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí el contexto. Carlos, por eso te digo. Qué impresionante, hasta ellos, o sea, no sé, ellos no son biblistas, y hasta ese otro señor que no es muy conocedor de la Sagrada Escritura, para él le queda clarísimo. Y es que es así de claro este punto.
Y por eso la Sagrada Escritura, con sola escritura, no se puede interpretar. Qué fuerte. Es un ejemplo muy grave, muy fuerte, contundente sobre este punto. Hay muchos más, evidentemente, ¿no? He dicho que cuando tú vengas aquí. Digo, de la debilidad de la sola escritura, ¿no? Hermano, la palabra hermano. Carlos, por eso te he dicho que cuando tú vengas aquí, Un minuto. no saques ni de la ciencia ni de la religión texto para leerlo aquí sin entenderlo. Sí, te lo he dicho varias veces. Noel. Ahí quedó mal. Y eso que ellos no saben que en griego existen dos términos distintos, pero lo están deduciendo por el texto en sí mismo, por la comprensión natural del texto. Lo están deduciendo de ahí. Y eso que si es que alguien supiese y le dijese, pero tú sabías que existen dos términos específicos para hablar de esto, para el dormir al otro y el dormirse a sí mismo, y que aquí se está utilizando el dormir al otro y no a sí mismo, ahí sí, ¡buah! Hubiese quedado mucho peor el señor Carlos, ¿no? Hubiese quedado mucho peor. Te lo he dicho varias veces. Ey, Noel. Mira, Carlos, porque eso no tiene que ver. No, De hecho, Perdón. Tú acabas de decir que después lo que Carlos... Héctor me dijo ahora mismo. Carlos no entiende. Mira, antes de que Carlos hable. Noel, tú acabas de decir que Carlos no entendió lo que dijo. Un paréntesis. Tú mismo se lo dijiste porque eso yo tengo un está chisme. liando mal la defensa mía y de... No voy a argumentar. Tengo un chisme. Tengo un chisme. No voy a comentar. Una sola cosa. Un chisme que no voy a comentar. Antes de eso, primera de Samuel 2:6. ¿Qué dice? Primera de Samuel 2. El Señor quita la vida, el Señor la da. Es decir, yo me baso en eso. Dios es el dueño de la vida. Ya. Muy bueno. Ahí yo tengo algo que decir. Ahí voy. El Señor quita la vida, el Señor la da. Ahí voy. Pero aquí hay una cuestión. No solamente el Señor quita la vida, no solamente el Señor la da, ¿no? Y uno dirá, pero ¿por qué? Y aquí vienen interpretaciones otra vez. Es que ese es el terrible de la sola escritura, lo terrible. ¿Por qué? Voy a intentar explicar esto, espero que lo sigan detenidamente. Dios es el único que da la vida, sería la pregunta. Dios es el único que quita la vida, sería la pregunta. Y la respuesta es evidentemente que no. Y a la vez es que sí, matizando esto. Miren que eso no es tan fácil. ¿A qué me refiero? Evidentemente Dios da siempre la vida. De él viene el alma. Así lo entendemos de la doctrina católica. Él da el alma, da la vida. Pero hay dos co-creadores que participan con la creación de Dios, que es el hombre y la mujer. Porque cuando ellos se unen y hay concepción, entonces hay una armonía creativa entre Dios, que desea y da la vida, y los hombres, que son una causa secundaria de esto. La causa principal, primaria, es Dios. Entonces da Él la vida. Sí, pero necesita de una participación de los hombres. La pregunta es, ¿cuándo esta participación de los hombres es correcta? Porque yo puedo traer vida, un hombre y una mujer se unen, fuera del matrimonio. Dios da la vida, pero ese acto creativo de esos dos que se unieron está mal, porque lo han hecho fuera del matrimonio. Han cometido fornicación o adulterio. ¿Se entiende? Entonces Dios sigue siendo el principal, pero esos instrumentos secundarios tienen una valoración moral, porque puede ser que lo hagan dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. ¿Se entiende? Entonces ese texto bíblico hay que matizarlo cuando entra allí una voluntad humana. En este caso, dos voluntades humanas. O a veces solamente una, porque la otra puede ser que sea agredida y sea forzada a tener una relación. Y luego de allí nace un hijo. O se crea, mejor dicho, en su vientre, pues una nueva persona. Que Dios da la vida, en el sentido. Pero aquí hay un acto que involucra voluntades, ¿sí? Humanas. Si yo me vuelvo sola escritura, diría, no. Como Dios es el que da la vida, y voy a interpretar esto así a rajatabla, significará que independientemente de cómo se realice el acto humano, siempre ese acto creativo es bueno. Y hay que decir que aquí hay que matizarlo, porque en cuanto a la vida misma que procede de Dios, evidentemente esto es algo bueno. Hay una vida humana, hay que respetarla, hay que protegerla. Esta vida en cuanto a sí misma, independientemente de las voluntades que participan,
esta vida humana es buena. Y vio Dios y era buena. Y hay que proteger y todo lo que significa. Defender, evidentemente. Es hasta una bendición. La vida en sí misma. Pero en cambio, el acto realizado, aquí estamos hablando del acto, el acto realizado no siempre es bueno. Ya se entiende por qué no es bueno según las circunstancias. Otra cosa es, evidentemente, dentro del matrimonio y todo, ahí tanto la vida misma como el acto y todo es bueno, moralmente correcto. Vamos ahora a la muerte. Siguiendo la línea de pensamiento de sola escritura, y miren que para llegar a esto en la Iglesia Católica hemos tenido que matizar y matizar porque hay una interpretación exterior a lo que dice puramente la Sagrada Escritura. Vamos ahora a aplicar esto, en cambio, al dormirse a sí mismo. Atención, si una persona toma ese texto bíblico y es sola escritura y la escritura se interpreta a sí misma, se llegaría a la conclusión de que si uno lo hace a sí mismo, esto no es pecado. ¿Por qué? Porque Dios es el que quita la vida. Y si Él lo permitió, ha sido voluntad de Él. ¿Se entiende? Eso es gravísimo. Esto es gravísimo, porque no existe en la Sagrada Escritura una condena explícita a hacerse a sí mismo la dormición. No existe. ¿Entienden esto, hermanos? Por favor, presten atención. Si tomo el texto solamente así, sola escritura, lo aplico sin una autoridad exterior infalible para interpretarla, entonces puedo llegar a la conclusión de que hacerlo a mí mismo, dormirlo a mí mismo, es hasta voluntad de Dios porque Él quita la vida. Qué fuerte. En cambio, la Iglesia Católica hace una interpretación exterior, utilizando evidentemente la integridad de la Sagrada Escritura, entendiendo el sentido, pero interpretando ella para determinar si es verdad, el Señor quita la vida. Se entiende esto como, o da la muerte, ¿no? Se entiende esto a que el Señor guía toda la historia humana y ya lo ha previsto a esto que se va a realizarse, pero no obliga a nadie, solamente sabe que alguien por su libertad lo va a realizar y entonces Él va a coger ese momento y lo va a hacer parte de su designio, aun cuando el acto en sí mismo está mal, el de dormirse a sí mismo, ¿se entiende? O el de dormir a alguien más. Miren que se entra ya en sutilezas, ya argumentativas al respecto de la moralidad y luego, o mejor dicho, y previamente, al respecto de la interpretación de la Sagrada Escritura. Esto es fuerte, fuerte. Qué peligro en ese sentido la sola Escritura, ¿no? Qué fuerte. Hay algo que decirte y te voy a refutar eso. Cuando decimos que el Señor quita la vida y la da, entonces eso suena bien bonito, hasta que se... Yo no he escuchado el resto de esta conversación, pero me parece que ese señor también es muy pilas y creo que va a argumentar un poco como yo lo he hecho. No lo sé. Veamos. No sabía que iba a pasar esto. Entonces, eso suena bien bonito, hasta que se reflexiona. Cuando tú reflexionas esta frase, tú dices, ¿cómo el Señor da la vida? Bueno, el Señor da la vida por medio de que dos humanos se entrelazan y se... Miren, no puedo creer que alguien sencillamente también utilizando lógica, razón, interprete esto. No necesita ser sacerdote para esto. Wow, me están cayendo bien esos señores. Aunque no sé, quizá en otros puntos dicen cosas raras, pero en esto está muy bien. Cruzan, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios quita la vida? ¿Cómo Dios quita la vida? Si un asesino en serie viene y mata a unas cuantas gente, esa gente murió porque Dios quiso, porque Dios... Ahí está. Exacto. Excelente, señor. Excelente. No sé ni cómo se llama. Señor, excelente. ¿Le quitó la vida o por qué? O sea, entonces, el problema es que tú tienes una acción activa, Ariel. Si tú me dices que Dios quita la vida, Dios no tiene poder evitar. Claro que sí, pero si Dios quita la vida y la da, tú me lo estás poniendo como principio activo. Me lo estás poniendo como principio activo, que Dios quita la vida y la da. Entonces, suena bien bonito mientras no se... Es a lo que yo me refería. Una cosa es que Dios, en su voluntad y en su designio, dé la vida en medio de una circunstancia de pecado inclusive, y otra también al final de la vida de una persona que ya lo prevé y que más bien él es el auxilio de esa persona, o que está presente o que ha integrado esto también dentro de su plan o su misterio de salvación o de su historia de salvación. Son temas profundos, ¿no?
no son fáciles, ¿no? Pero muy interesantes. Pero no se puede solamente decir, ya ahí está fundamentado. Si es sola escritura, ay, 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 qué fuerte. Reflexione la frase. Cuando tú la reflexionas, entonces dice, ¿cómo Dios entonces quita la vida? Usa de instrumento al hombre. Exacto, tiene que utilizar de instrumentos, elementos secundarios como el hombre, y a veces esos elementos secundarios son violadores, asesinos y cosas por así. Y el propio porque lo que quiere, lo que quiere decir. Y me admira bastante que el señor Carlos está bien calladito y está así, porque ese se metió en un tema que necesita una autoridad exterior, punto. Y se fue abajo la sola escritura. Decir el texto es Dios quita la vida y la da, es que Dios es quien tiene ese derecho. Y además dice y da la muerte, ¿no? Otra traducción, digo, ¿no? Que el hombre lo haga, cuando el hombre lo hace, ya eso rompe el plan de Dios. Ay, qué lindo. Pero ¿cómo Dios quita la vida, Ariel? ¿Cómo Dios quita la vida? El punto de la actividad. Cuando tú te mueres por una enfermedad, Dios no te quitó la vida. Tú nada más estás poniendo una sola sección. No, bueno, Dios quita la vida de forma natural. El método de Dios quitar la vida, ¿cuál es, Ariel? La muerte natural. La muerte natural. Sí. Ok. Ya ahí está. ¿Por qué tú haces esa pregunta? No, porque. Porque no todo el mundo muere por homicidio. ¿Cuál es tu intención? No todo el mundo muere por homicidio. ¿Cuál es tu intención? Mira, perdón. Son temas complicados. Necesitan siempre recurrir a la moral exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, no siempre uno muere de forma natural. Y si yo muero en un accidente, entonces eso no es voluntad de Dios. Digo, para reflexionar. Si es que yo muero mártir y doy mi cabeza para que me la corten, ¿esto no es voluntad de Dios? ¿Se entiende? ¿No? Para nosotros está muy claro porque tenemos la doctrina que nos dice claramente que en circunstancias está bien, está mal, punto, listo, está bien. En lo moral y en la fe, la Iglesia Católica tiene una garantía de infalibilidad. Le creemos. Pero ¿y sola escritura? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Este panel. Esa es la causa más mínima. Este panel que se monta aquí, Ariel, no es para atacar a Dios. Es para poner la oportunidad que quien tiene creencia tan sublime pueda defenderlo. Exacto. El hecho no es atacar. Entonces, cuando tú hablas de eso, citaste ese versículo, Samuel. todo el mundo dijo ya, hay que entregarse. Sin embargo, él sacó de abajo y ahí me surgió a mí la pregunta. ¿Cuál es el instrumento de Dios quitarse la vida? ¿Puede Dios utilizar al propio sujeto para que el sujeto a través de Dios se quite la vida? Suicidio. Eso es muy interesante otra vez. ¿Por qué? Porque se ha valido de dos instrumentos para dar la vida en el orden natural, digamos, como él ha mencionado el católico anteriormente, el trigueñito. A ver, hay que dejar que todo sea natural, según el orden de Dios. Listo. Pero según ese orden de Dios se necesita de dos personas para dar la vida. Y entonces una interpretación podría ser que también según el orden de Dios se utilice a una persona para quitarla. Punto. Aceptamos la eutanasia o el dormirse. ¿Se entiende? ¿Quién determina entonces? Se necesita un magisterio exterior. Se necesita una autoridad competente e infalible para interpretar la Sagrada Escritura. Gracias porque somos católicos. Porque si no lo eres, vas a caer en una incoherencia. Sola escritura, libre interpretación y la Biblia se interpreta a sí misma. A ver, ¿y ahora? ¿Qué dice de esto? No dice nada claro. Listo, tienes libertad. Qué fuerte. Fuá, fuá, fuá. Es lo que pasa con Sansón. Es lo que pasa con Sansón. Me van entendiendo, me están cogiendo el punto. Mira tu expresión no verbal. Ahí, ¿Qué hizo? Mira, su expresión no verbal. Eso así. Eso quiere decir, déjame buscar. Lo están llamando. Están llamando a Héctor. Y me sigue llamando la atención que el señor sola escritura está bien calladito porque no sabe. No, es que no puede. Vamos a ver si dice algo más al final. A Dios lo puso en el corazón de Judas. Aquí es que vamos. Si tú me dices Dios quita la vida y Dios da la vida y quita la vida. No, solo Guerrero. Solo él. A tierra. Si Dios lo puso en el corazón de Judas. A ver, en el texto bíblico cada vez que aparece el nombre Judas es el hijo de perdición. Judas desde antes de nacer estaba destinado. Cuando el texto, que Carlos lo explicó bien. Tener cuidado con eso. Creo que ya se están yendo del tema. Ya están hablando de Judas y esto, creo.
te habla de un remordimiento, un arrepentimiento en Mateo 27. Métamelo más, exacto, en griego. Diablo, soy feo. Cuando tú me dices métamelo más. No, pero eso es griego, Carlos, no es mi culpa. Me desconcentré ya. Eso no es mi culpa, Carlos. Santiago, te está Eso es griego. A Santiago le vamos a dar una palabra bíblica. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijo Carlos? Mira, yo te voy a decir algo. Esa palabra yo ni me atrevo a decir. No. Ya, me perdí. Mira, yo creo que vamos a cerrar este programa. Espérate. Déjame terminar. No, espérate. Déjame cerrar. Óyeme. Tú vas a seguir. Tú vas a seguir, pero no me lo metas más. No, ya no te lo metes más, ya. Ya me lo metes. Óyeme, ya. No lo meto más. Vámonos. Ok, ahí termina esto. Bien. Es un programa un poquito largo. Pienso que puede servir bastante para ratificar nuestra fe y nuestra doctrina. Gracias, Señor, porque somos católicos y tenemos una forma de interpretación infalible de la Sagrada Escritura, que tiene su fundamento también, evidentemente, según lo decía dentro del video, ¿no? Ok. La sola Escritura en muchos puntos es muy débil, pero muy débil. Sencillamente quería compartir eso con ustedes, permítanme darles la bendición. Cuídense mucho, ¿no? El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Recuerden que esa es solamente una reacción al video, ¿no? No es que hago aquí una especie de enseñanza específica y totalmente detallada de cada uno de los puntos y de cosas. Sencillamente es una reflexión que da ciertas enseñanzas con el objetivo del video, que en este caso ha sido pues mirar la debilidad de la sola Escritura, libre interpretación y que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuídense mucho.